Las entrevistas del Role. Bienvenidos a bordo del Role. Una placentera travesía por los mares del podcast. Zarpamos ya en busca de las mejores historias del mar. A la caña, Nacho Gómez Zarzuela. Muy buenas a todos y bienvenidos a una nueva edición de las entrevistas del Role. Ya sabéis, este recorrido por las principales figuras que tenemos en la vela de nuestro país, que por suerte son muchísimas y en múltiples ámbitos, y por el que ya han pasado, jolín, algunos de los grandes protagonistas de la vela española en los últimos años. Pero en este espacio de las entrevistas largas yo tenía pendiente tener una conversación calmada con, uno de los profesionales de la vela con más prestigio, ya no solo dentro de nuestro país, sino a nivel internacional, por el nivel de experiencia que ha alcanzado en la madre de todas las regatas en la Copa América. Su nombre es Luis Sáez Mariscal y hoy en día es el General Counsel del American Magic, que es uno de los equipos que está aquí en Barcelona peleando por ganar la que va a ser la 37ª edición de la Copa América. Y para ello nos hemos venido aquí a la base del equipo, en Marina Barcelona 92, justo aquí, bueno, al ladito del meollo de donde tanto vamos a disfrutar este verano aquí en Barcelona. Y ya estamos sentados con él, además, en un estudio maravilloso que tiene aquí dentro de la base, con una insonorización que, vamos, al final nos va a quedar un resultado profesional. Con lo que permitid saludar a don Luis Sáez. Luis, ¿qué tal? Muy bien, encantado de estar contigo, Nacho. Bueno, pues la verdad es que, bueno, primero que nada, hoy llegas aquí defendiendo la camiseta de un equipo que, jolín, lo es todo en la competición a la que has dedicado más años de tu carrera profesional, como es la Copa América, ¿no? El New York Yacht Club, ¿no? ¿Qué supone para ti estar en un equipo como este? Sí, fueron el Club de Yates de Nueva York. Bueno, la primera Copa América, edición de la Copa América, fue en el 1870 y la perdieron en 1983. Sí. Con lo cual fueron 132 años de ganar el trofeo deportivo más viejo del mundo, con lo cual es la tirada de victorias más larga de la historia del deporte. Sí, señor. Hablas de 1870 porque 1851 fue la primera regata, pero no era Copa América propiamente dicha, ¿no? La primera Copa América como tal fue la primera defensa que hizo el... Claro, la Copa América tiene dos acepciones. Una es el trofeo de plata, que son 15 kilos de plata, que en su día pues costó 100 guineas de plata y que lo hizo Garratz en 1848, si no recuerdo mal, y que fue ganado por el América en la regata al lado de la isla de White en Inglaterra, pero ahí no se llamaba la Copa América. La Copa América se llama después precisamente porque la ganó el América, y una vez que se hace la escritura de donación de George Schuller al Club de Yates de Nueva York, que hubo 3, y entonces la primera Copa América propiamente dicha, en la que hay un desafiante y un defensor y que está inscrita en el propio trofeo, es la de 1870, que ganó Magic. El Magic. Y por eso nuestro equipo se llama America Magic, por el barco en conseguir la copa y el primero en defenderla. Qué bonito, joder, qué bonito. Oye, supongo que habrás estado físicamente allí en el New York Yacht Club, ¿no? Durante, bueno, ya no solo ahora que defiendes los colores del American Magic, sino anteriormente. ¿Qué tipo de documentos se guardan de aquella época? Porque tú que eres un aficionado brutal a todo esto, supongo que lo primero que haría sería, hostia, a ver qué hay aquí, ¿no? Sí. ¿Qué nos puedes contar? Hay dos joyas con el edificio, es alucinante. El local lo donó JP Morgan en su día para hacer el club, en el que está en Manhattan. Está en la 44, entre la Quinta y la Sexta Avenidas, y hay dos joyas. El edificio entero es una joya, pero hay dos joyas en el club. Una es el salón grande donde están todas las maquetas de los barcos, sí, que se llama la Model Room, la habitación de las maquetas, que es realmente impresionante porque tienes una historia de la navegación a vela, es en sí mismo un museo. Y la segunda es la biblioteca, sí, que está arriba. Y la biblioteca tienes el Deed of Gift original en sus 3 ediciones, además de un montón de documentación. Y sí, he pasado horas allí y me lo he pasado fenomenal. Estoy un poco rata de biblioteca también. Oye, el Deed of Gift es probablemente, uno de los documentos más emblemáticos de la historia del deporte. Por muchas cosas, entre otras cosas porque es un documento de 2 páginas o 4 páginas, sí, 2 páginas, que sigue gobernando la competición hoy en día, ¿no? Luego se amplía con el protocolo, etcétera, pero tú creo que incluso te lo sabrás de memoria. Puede que te lo sepas de memoria. Hombre, de memoria, o sea, no lo recitaría como pero, exacto, pero
pero sí, lo conozco muy bien, muy bien. Oye, ¿y por qué está tan bien hecho? Porque si sigue valiendo hoy en día, o sea, ¿cómo es posible que en 1800... Además, la historia, y esa es la pregunta que te quiero hacer ahora, del Dido Beat es muy larga, ¿no? Porque primero llegan con la Copa a América, luego pretenden hacer el Dido Beat, pero no lo pueden hacer hasta que no fallece, no sé si es John Cox Stevens o sea, no lo hacen público, que tarda hasta 1852 o 57. Luego ha tenido 2 modificaciones a lo largo de la historia. ¿Me puedes poner un poquito y ponernos en contexto a los oyentes con la historia de un documento tan especial? Sí, la Copa América en realidad es lo que te decía, es las 2 acepciones. Una es el trofeo de plata y otra es ese documento, que es la escritura de donación. Y la verdad es que es una idea brillante, porque es George Schuller, que es el único propietario ya del trofeo, que lo tenían arrumbado. O sea, lo ganaron en el 51, lo metieron en un armario y ahí se quedó muerto de risa, porque para los dueños, a los armadores del América, la expedición a Inglaterra había sido un fracaso, porque en realidad lo que ellos querían es ganar pasta. Sí, jugar pasta, ganarse, pero enseñaron lo rápido que era el barco muy pronto y entonces ahí perdieron las posibilidades de desplumar a los británicos, que era lo que les apetecía y lo que querían de verdad. Entonces el trofeo lo vieron como un fracaso, porque tampoco les gustaba demasiado y no le daban mucha importancia. Pero George Schuller tuvo una idea genial, que es donar el trofeo para que fuera un trofeo perpetuo para la competición entre naciones extranjeras. Y decir que cualquier club de vela del mundo podía competir para la Copa América y que lo único que bastaba era presentar un desafío y construir el barco en tu propio país. Sí. Y que cualquiera que la ganara, que la Copa al final no era la propiedad de los armadores del barco, sino del club desafiante o del club defensor, que la ganara, y que el que la ganara tenía que mantener esas condiciones, es decir, que la Copa América siempre fuera un trofeo de desafío perpetuo, y que cualquiera pudiera desafiarla siempre que fuera un club de vela. Y esa es la idea revolucionaria, que pues eso, a mediados finales de 1800 se estructurara un trofeo que desde el principio era internacional y desde el primer momento abierto a todos los clubes de vela del mundo. Y claro, eso es imbatible, es la leche. Oye, ¿y cuándo empieza tu relación con la Copa América? ¿Tú recuerdas el momento que de pequeño verías un barco o verías algo por la tele o hablarías hablar de alguien y dirías, hostia? Sí, yo navegaba en Santander, en el Real Club Marítimo de Santander, y estaba yo allí encantado, y mi padre es ingeniero naval y estaba allí en los astilleros, y un amigo de mi padre, que era ingeniero naval, le mandó una cinta vídeo de la Copa América del 87, de la de Dennis Conner en Australia, con el famoso Fremantle Doctor, el ventarrón que había, las olas gigantescas y los barcos de 12 metros, y me la dio mi padre como diciendo, oye, que me ha dado mi amigo esto para ti, para que lo veas. Y yo digo, joder, rollo me han puesto aquí. Y lo puse en la tele y de repente me quedé fascinado. Y vi cuando pues en ceñido de repente se raja el gero entero y viran y lo cambian, y vi las maniobras, me quedé absolutamente maravillado y dije, yo de mayor quiero hacer eso, pero era un chavalín y nunca pensé que realmente lo hiciera, pero esa fue la primera vez que yo quise hacer la Copa América. Además es una edición mítica, porque es la que Dennis Conner recupera la jarra después de haberla perdido y haberse convertido en el villano para todo Estados Unidos, ¿no? Sí. Es una copa y que Dennis Conner, ahora hablaremos de él, también un personaje muy importante en tu vida. Sí, ¿quién me iba a decir cuando era un chaval que efectivamente que iba a hacer la Copa América y que iba a hacer un par de Copas Américas con Dennis Conner? No lo hubiera pensado jamás, pero eso es lo que pasó. Y bueno, y tú ahí supongo que ya eras navegante, ya te gustaba el mar, y ya, ¿cómo es tu camino hasta acabar en el primer desafío español de Copa América, que fue en el 92? ¿En qué navegabas más joven y cómo fuiste mejorando tu...? Bueno, yo empecé en Optimis, en el Marítimo de Santander, después pasé a cadete, después me fui a estudiar a Estados Unidos y mis padres dijeron que se trasladaron a Madrid para que también hiciéramos la universidad en Madrid, y entonces en Madrid me encontré que yo quería seguir navegando, pero claro, no podía navegar como todos los días, como en Santander. Entonces decidí meterme en crucero. Sí. Tuve la suerte que después de mucho insistir, pues Pedro Campos me cogió en la tripulación para hacer una vuelta a España. Hostia. Y entonces empecé allí con los barcos de crucero, y de una regata a otra, y enseguida me gustaban mucho los barcos grandes, y enseguida me metí también con los Maxis. Sí. Y entonces me puse a hacer el Mundial de Maxis, navegando también en barcos
extranjeros, muchas veces italianos y a veces americanos, y entonces a través de, cuando empezó el primer proyecto español de Copa América, en España había mucha gente que navegaba fenomenal, o sea, era una época dorada de la vela española, Sí. pero no había tantos tripulantes que habían navegado en barcos grandes. Correcto. O sea, estaba la pandilla del Hispania, de la Armada, pero de los que estaban en barcos internacionales, eso éramos muy pocos, y yo era uno de ellos. Y entonces me llamaron para estar en Copa América. Entonces, empezáis ese proyecto de 1992, ¿no? Quinto centenario, primer desafío español de la historia, y vais y te lesionas. Y lo que en un principio podría parecer una putada, te acaba convirtiendo en lo que has sido hoy en día, ¿no? ¿Cómo fue ese momento en el que tú te lesionas? Supongo que te vendría el mundo encima, ¿no? A punto de hacer una Copa América y dices, hostia. Sí, fui tonto porque me fui a esquiar. Las Rocosas, estábamos en San Diego, me fui a esquiar y me rompí un menisco y un ligamento. Joder. Y entonces sí, se fastidió bastante. Y entonces teníamos un entrenador que era fantástico, es neozelandés, Peter Lester, que había sido táctico del Big Boat. Y entonces me dijo, oye Luis, tú eres de los pocos que hablan inglés bien, de que encima lees, que eres prácticamente abogado. Yo estaba entonces en cuarto de Derecho o algo así. ¿Por qué no te estudias las reglas? Esto no lo estudia nadie y así por lo menos no nos descalifican. Y empecé a estudiarme las reglas ahí y me gustaron. Y en realidad es que al final poca gente se las lee y se pone a estudiar, ¿sabes? Al final, si quieres tener un trabajo, te dedicas a ello, lo sacas adelante. Ya. ¿Y ahí qué? ¿Por qué empezaste? ¿Por el DOVIZ, el protocolo de aquella edición? Un poco Sí, como... todas las reglas de la clase. Y enseguida vi que había cosas en el barco que se podían mejorar dentro de las reglas. ¿Qué clase era en aquella Copa? Era la primera edición de lo que se llamaba la clase de Copa América Internacional, Vale. que llegó a su quinta versión en la Copa América de Valencia, en la 32ª Copa América. Y entonces me empecé a integrar con decisiones pues en el equipo de diseño y poquito a poco, y también en cómo navegar el barco, Sí. conseguir ventajas de las reglas de regata, y todo eso fue avanzando, unido a la parte más puramente legal, de organización, de contratos y todo lo demás. Y entonces se produjo tuve mucha suerte, ¿no? Primero que era joven, que después que tenía formación jurídica, que era un buen regatista, que sabía el inglés, perfecto, claro que... y que estamos en la primera edición también de una regla. Entonces todas esas cosas hicieron que me pudiera hacer enseguida un experto en las reglas. O claro, luego se han ido complicando los barcos muchísimo y ahora son 1000 veces más complicados que lo que eran entonces. Digo 1000, pero podía ser 10.000, veces más complicados. Pero claro, mientras tanto te tienes que estudiar, pues, o sea, tienes que entender pues de estructuras, de cálculo de elementos finitos, de electrónica, de hidráulica, de materiales, de un poco de matemáticas, un poco de física, un poco de todo para realmente entender. Tienes que ver un esquema de un circuito hidráulico y entenderlo, cosas así que son más difíciles que ocurran para un abogado, pero que no son tan complicadas. Ya, claro, tú al final lo que haces es estudiarte la normativa de una clase, o sea, el reglamento en este caso de la clase, y ver dónde pueden estar iba a decir los errores, pero no son errores, o sea, los espacios en los que interpretar la regla de una manera que te permita tener un barco mejor que el resto, ¿no? Un poco... Exacto, sí, es eso. ¿Y te acuerdas alguna de las primeras cosas que viste para aquellos...? A lo mejor ese era muy fino, pero joder, ya puestos. No, en lo que se empieza, no me acuerdo ahora mismo de ejemplos concretos, pero donde empiezas, por ejemplo, es optimizando la medición. Yo qué sé, pues por ejemplo, en aquel entonces había tangones, ¿no? Pues, Sí. Pues entonces tú dices, el tangón tiene que tener 12 metros. Vale, pues tú, pero ¿cómo miden los 12 metros? Pues nada, coge y ya, pero ¿cómo? ¿Así, asado, Sí. de esta manera? Y dice, bueno, pues vamos a empezar, como lo tenemos que medir, vamos a empezar con un tangón de 12 metros y 5 milímetros. Y a ver qué es lo que sale, ¿no? No para navegar con él, sino para presentarlo a medición. O sea, no para hacer la trampa, sino... Sí. Entonces, el medidor viene, tal, y dice, aquí te has pasado 3 milímetros. Digo, vale, pues lo cortamos. A ver, marca la línea donde lo tenemos que cortar. Aquí, fenomenal. Raca. Pues ya tienes ahí 3 milímetros que has ganado. que has ganado. Y como esas, 200.000, ¿sabes? Entonces, siempre de una forma totalmente transparente a los medidores. O sea, los medidores tienen un conocimiento absoluto del barco y no se les esconde nada. Eso es tan tonto como medir, pero luego están las formas de los criterios de medición. De esto tú tienes que, yo qué sé, por ejemplo, en la última Copa América hicimos la vela mayor con menos superficie bélica de toda la flota.
y era una mayor de castaña y funcionaba fenomenal. ¿Y por qué la utilizamos? Bueno, porque todo el mundo se pensaba que era ilegal, pero no era ilegal. O sea, porque tú tienes el cómo se medía en este caso es el contrario, el cómo se medía la superficie de una vela, Sí. es para que no está pensada para que no tengas más trapo que el que te dice la regla. Con lo cual, por ejemplo, el espacio que hay entre dos sables, Sí. pues lo proyectas para que se cuente como vela. Entonces lo que nosotros hacíamos eran unas medias lunas tremendas quitándole tejido Sí. a la vela, y sin embargo la regla te medía que era una vela más grande, y entonces cuando había mucho viento pues tenías una ventaja. Pero como esas hay 200.000, o sea, los ciclistas en la Copa América de Bermudas, yo qué sé, es que hay muchas. Sí, sí. Luego Y contaremos esa. hay muchas más que se están haciendo ahora y que no te voy a poder contar. Ya, no, correcto, eso me lo contarás dentro de 2 años a lo mejor. Exacto. Vamos a contar la de los ciclistas, Sean, porque tampoco tenemos por qué ir de forma cronológica, porque para mí es el ejemplo, paradigmático de cómo un trabajo tuyo de estudio, de reglas y de tal, acaba, convirtiéndose en un arma decisiva para ganar la Copa América, porque esta le fue. Porque al final fue 2017, la edición de 2017, Sí, ¿no? sí, sí. En la que todos los equipos estaban con sus grinders de toda la vida para darle la potencia necesaria al barco, y llega a New Zealand y sale con ciclistas que evidentemente, claro, al darle con las piernas generan más potencia. ¿Cómo fue aquello? A ver, era muy conocido que con las piernas das mucha más potencia que en los brazos. En los brazos haces 250 vatios a lo bruto, y con las piernas haces 500. Sí. O sea, que haces básicamente el doble con las piernas que con los brazos. Con lo cual, todo el mundo quería hacer o estaba pensando en intentar mejorar la potencia. Pero las reglas decían que la potencia tenía que ser generada manualmente. Y cuando las reglas tienen 2 formas de interpretarse, fundamentalmente en cuanto a las palabras. La primera es cuando una palabra está definida, y entonces tienes que utilizar la definición. Y cuando no está definida nos referimos a un diccionario, y en este caso es el diccionario de Oxford. Cuando te vas a la definición del diccionario, es que es hecho con las manos, la primera acepción, pero luego hay una acepción mucho más abajo que es manual, quiere decir hecho por un hombre, opuesto a algo que es artificial, que está hecho por una máquina. ¿La palabra inglesa cuál era? Es igual, es manual. Sí, es manual también. Es manual. Vale, Sí, vale. Manual, pero es la misma palabra, viene de latín, de mano en Sí. latín. Y entonces, en aquel entonces ya hacíamos muchas cosas que no eran con las manos. Teníamos botones para subir y bajar las orzas, teníamos botones para decidir a qué winch te conectabas o qué función aplicabas dentro del barco, que dabas con los pies, a veces con los codos, y había muchas cosas que no hacías solo con las manos. Entonces, yo con la excusa, como teníamos que librar, había que desarrollarlo técnicamente, pero además de desarrollarlo técnicamente tenías que conseguir permiso en las reglas para poder desarrollarlo. Claro. Entonces, como teníamos que librar esa batalla, yo con la excusa de los botones que teníamos en cubierto planteé una pregunta al comité de medición y a todos los medidores, a todos los competidores, diciendo que en realidad no podíamos dejar la definición manual como con referencia pura al diccionario, porque hacíamos muchas cosas que no se hacían directamente con las manos, y ponía todos los ejemplos, ¿no? Y entonces ellos me contaban, da igual, Luis, lo hacemos todo, nadie va a protestar por eso. Pero yo insistí, y al final, por pesado, me decían, bueno, y a ver, ¿tú qué quieres? Digo, bueno, pues que la palabra manual sea antónima de automático, quiere decir que sea hecho por un humano, que sea hecho por un humano, o sea, y ya está. Y tú ya con la bici en la cabeza, claro. Y entonces, pero yo lo que quería era la bici que ya estábamos desarrollando. Qué bueno. Y entonces me la aceptaron, y desde ese momento hicimos un proyecto secreto, incorporando ciclistas al equipo, desarrollando una parte de la base que estaba cerrada a todos los demás, donde se hacía una maqueta del barco para desarrollar los sillines, los pedales, los zapatos, la forma de entrar y salir, las viradas, todo. ¿No? Teníamos que comprobar que era factible. Y de hecho, al principio las hacíamos de las bicicletas, las hacíamos de aluminio, cortando y soldando y pegando y todo. Y cuando no nos dio tiempo a hacer las de carbono, y cuando botamos el barco nos dio tanta vergüenza que las pusimos las de aluminio, pero las pintamos de negro para que parecieran de carbón. Y cuando la gente lo vio se pensaba que era de broma, los asientos. Pero nada, luego resultó fantástica, no solo porque tienes más potencia, sino porque podías hacer más maniobras seguidas, mientras que los demás después de una doble virada, tardaban en poder recuperar la presión para poder bajar y subir las orzas. El Team New Zealand podía hacer viradas mucho más continuadas y estar a plena potencia mucho más rápido. Claro. Y eso marcaba una diferencia tremenda en la maniobrabilidad del barco y la agilidad del barco.
Qué bueno, qué bueno. Oye, pues vamos un momento al 92, porque tú ahí, aparte de interpretar las normas, también supongo que te dedicarías a las protestas contra otros equipos, que es otro de tus grandes campos de incidencia, ¿no? En un equipo. No sé si fue esto, los resultados de tus protestas contra otros equipos o las protestas que recibe el equipo español, lo que llamó la atención de Denis Conner para ficharte al poco, o cómo fue aquella historia. Pues mira, tú estás en español y de repente que te llame Mr. Copa América, del que, como decíamos antes, veías su vídeo de pequeño y por eso acabaste ahí, pues sería... Pues eso pasó, fíjate, hace 24 años, en el 2000, cuando España... ¿Se fue en el 2000 o en el 2003? Sí, ¿no? En el 2000. Cuando España fue eliminada, el mismo día que... Porque yo estaba de asesor jurídico del equipo, nos eliminaron en el 2000, me llamó Denis y me dijo, oye, ¿cómo estás? No sé qué, no sé cuánto. Y digo, bueno, ¿cómo voy a estar? Fastidiado, por haber perdido y si me llamas para restregar que hemos perdido, pues no te doy las gracias. Y me dice, no, que te quiero ver cuando llegues a tierra, ¿qué tienes que hacer? Digo, pues nada, porque ya nos han eliminado, hoy no hace falta hacer nada. Dice, pues vente para la base. Entonces me fui para la base y me dijo que estaba harto de haber perdido protestas, porque para entonces ya había perdido 5 o 6 protestas contra nosotros. ¿Ah, sí? Y que estaba harto de perder protestas contra mí y que tenía una protesta que tenía que defender al día siguiente a las 9 de la mañana y que si me unía al equipo. Y así fue. Y así empecé. Me subieron un uniforme nuevo y me cambié en ese momento. Pero llegué con traje de agua y con todo. Hostia, qué bueno. ¿Qué equipo era? ¿Star and Stripes? Star and Stripes. Joder, sí, otro sí. mítico de... Sí. ¿Y qué era esa protesta? La ganarías, imagino. Sí, la verdad. Era una protesta de Prada contra Star and Stripes, contra la mayor del barco de Star and Stripes. Oye, ¿y tu relación previa con Denis Conner era verte con él en juicios? O sea, tenías una relación medio fluida, pero como rival, ¿no? Sí, siempre rival. Joder, qué bueno. Y entonces, bueno, no sé si ahí ya, claro, eso te aupó un peldaño, pues un poco también, yo lo comparo como cuando Joan Vila ficha por el Liverpool o Pepe Ribes por el tal, ¿no? Cuando es el primer caso en el que un español ya entra en la élite internacional de los equipos de Copa América, porque, bueno, ya no compites porque España tenga un equipo, sino porque entras dentro de ese grupo de profesionales de Copa, que da igual donde seáis, pero tal. Una vez realizado este proyecto con Denis, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Ya entras con Luna Rosa? Porque con Luna Rosa estuviste más de una década, creo, ¿no? Sí, hice también la Copa América del 2003 con Denis, que también fue en Auckland, y luego cuando ganó Lingui en 2003 hice la candidatura para que Valencia fuera sede de la Copa América. Hostia, entonces, ahí nos conocimos, tío. Sí, Esta mañana pensaba que me acuerdo exactamente del día que te conocí. Sí. Fue el 25 de noviembre de 2003. Estando un paseo por el lago Lemán. No sé si te acuerdas que estuvimos ahí en Ginebra y trabajaba en el mar, que me fue a cubrirlo, y estuvimos con Cristóbal Grau, al que le mandamos un abrazo desde aquí, y con los políticos de allí, en las horas previas de que Pepe Salinas, sí señor. O sea, tú ahí estuviste, claro, echándole la mano a Valencia a hacer una candidatura que, como solía pasarte, acabó ganando. Sí, la ganamos y volvimos juntos con la Copa América en el avión, ¿te acuerdas? Sí. A Valencia. Y entonces seguí pues ayudando a organizar la Copa América hasta el 2005, o sea, estuve 2 años, casi 3 años, y en el 2005 ya me pasé otra vez es cuando me fichó Luna Rosa, y con Luna Rosa estuve hasta el 2016 o algo así, o sea, de 11 años o así he estado con Luna Rosa. Qué bueno. ¿Y qué tal la experiencia con los italianos? Porque también es un equipo, joder, de los punteros de Copa América. Fantástica. Los italianos son extraordinarios, lo han demostrado siempre. El barco de ahora Luna Rosa es una institución en la vela. Patricio Bertelli tiene ahora el récord de más veces ha presentado un desafío. Antes era Lipton, que tenía 5 veces, y ahora es Patricio Bertelli. Hostia. Que es el desafiante que más veces ha presentado un desafío. Y es una cultura estupenda, pues muy parecida a la cultura española, y aprendí italiano y aprendí a hablarlo, a escribirlo, a hacer contratos en italiano, a comer italiano, a tomar cafés como Dios manda, y fue una época fantástica en mi vida. Qué bueno. Oye, y de Luna Rosa ya pasas a el New Zealand. De Luna Rosa paso a Nueva Zelanda. Joder. Con Nueva Zelanda había colaborado en distintas ocasiones ya legalmente y con proyectos concretos, pero se retira el Luna Rosa y entonces paso hasta con Team New Zealand, me llama Grant Dalton y me dice vente, y entonces hago esa Copa América con Nueva Zelanda, y después la verdad es que
La siguiente hubiera seguido con Team New Zealand, porque no me gusta dejar los proyectos en los que estoy, pero era muy difícil hacerlo con la familia y con los niños pequeños, Claro. irme para allá, y entonces tuve también la suerte de tener la grandísima oferta de los americanos, el Julio Yates de Nueva York, con Terry Hutchinson y con Hub, Foz y con Doug DeVos. Y me pidieron desde el principio que estuviera en el equipo y me pareció un proyecto extraordinario. Y allí que me fui. Qué bueno, Y hasta ahora. ¿Sí? Oye, y con New Zealand también es la primera Copa América que ganas, ¿no? Fue tu primera victoria. Sí. O sea, al final también tienes una Copa América en tu palmarés. Además, esa fue una... Joder, yo recuerdo mucho la charla esta que diste en el Sailing en Bilbao, contando toda la historia. Fue una Copa América en la que yo creo que también es por la forma de trabajar de los neozelandeses, pero que estuviste muy, muy metido hasta el último detalle. Me acuerdo la anécdota que contabas de la pinza, ¿no? Que te pido ahora que nos la recuerdes como ejemplo de cómo trabaja a ese nivel y por qué tiene la fama que tiene Nueva Zelanda, ¿no? Porque ese es un ejemplo maravilloso. ¿Qué pasó con la pinza y con Pete? No, pues es que los neozelandeses son muy prácticos y realmente tienen muchas cosas particulares. Primero, que es un país muy nuevo, porque apenas tiene 200 años, y después que siempre ha estado en un lugar remoto. Entonces, la cultura de los neozelandeses que llegaban en barco era que tú, cuando tenías que hacer tu casa, tenías que hacer la fontanería, la electricidad, todo, ¿no? Todo. Sí. Entonces, todas las casas de Nueva Zelanda tienen le llaman shed, que es como una pequeña barraca, un garaje, pero que es una cabaña pegada a la casa, sí, en donde están todas las herramientas, todos los trastos, y entonces todo buen neozelandés que se precie sabe, pues desde ajustar un distribuidor de un motor de un coche hasta soldar algo, ¿sabes? Sí. O sea, sin ningún problema. Son muy prácticos. Luego son muy buenos regatistas y luego, pues Pete, por ejemplo, además es ingeniero. Entonces se une todo, se une la cultura del rendimiento con la cultura de hacer las cosas, y de hacerlas uno mismo. Entonces es una forma de desarrollar el barco que se hace un modelo con los materiales que hay, madera, cartón, hierro, lo que haga falta. Se prueban los modelos muy rápido y si tiene algún mérito ya se empieza a desarrollar. Y tienen también otra filosofía, que es que los problemas que ya están solucionados bien, pues no los corrigen, ¿no? Sí. Y entonces uno de los problemas que teníamos era con los interruptores que había que dar en el suelo, que no tenían los muelles la fuerza adecuada y estaban haciendo como locos intentando buscar un muelle estupendo, y al final cogieron una pinza de colgar la ropa, que resulta que era el muelle perfecto para el interruptor. Era perfecto. Y yo pensaba, digo, pero ¿cómo puede ser que un muelle de una pinza sea mejor que todo lo que han diseñado todos estos ingenieros? Y luego me puse a mirarlo y resulta que las pinzas tienen 24 o 25 patentes buenas sobre los muelles y la forma de hacer los muelles de las pinzas. O sea que parece una tontería, pero un muelle de una pinza está muy bien pensado. ¡Qué bueno! Y sí, lanzamos con muelles de pinzas. Sí, cosas inverosímiles, pero que... Al final, en la Copa América todo el mundo habla de la alta tecnología y los ordenadores y no sé qué y no sé cuántos. Pero en realidad todo es manual y todo es artesanía. O sea, todas las piezas que hay en un barco se hacen a mano. Sí. Pero incluso la electrónica, los ordenadores nos los hacemos nosotros con trozos, con placas madres, con todos la programación. El barco está hecho entero a mano. Todos los cabos que están en el barco, las velas, al final todo está hecho a mano. Entonces es alta tecnología, pero todo, o sea, no es el resultado de un proceso industrial. O sea, lo único que no están hechos son tornillos y cosas así, que son del proceso industrial, pero todo lo demás, todas las cosas importantes, están todas hechas a mano. O sea, que es la unión de alta tecnología con la práctica de una artesanía, porque al final se hace todo a mano. Qué bueno. Sí, por eso también la exigencia de calidad extrema en la gente de Copa, ¿no? Tiene que ser gente, o sea, un nivel de proficiency de los ingleses brutal. Claro. Por eso ya ese nivel de detalle. Oye, ¿y cómo fue la experiencia? Porque en la primera campaña que hiciste con American Magic, trabajarías súper de la mano con Marcelino Botín, cantabrón como tú, y al que supongo que conocerás de toda la vida. Que Marcelino es fantástico, es extraordinario, y todo su equipo, y Adolfo y todos, o sea, son extraordinarios. Y el barco que Marcelino con todo el equipo diseñó, pues es una de las razones por las que yo sigo en American Magic, porque ese barco no tuvo la capacidad, no tuvo la oportunidad de mostrar lo bueno que era. Sí. Tiene el récord de velocidad, pero eso no significa nada
era John Verdier, que es uno de los diseñadores jefe de Team New Zealand, nos dijo que cuando habían sacado las formas de todos los barcos de los desafiantes, lo habían metido en su ordenador para ver cuál de los barcos desafiantes era mejor y cómo se referiría con respecto al suyo, salió de calle que el Patriot era el mejor barco de los desafiantes. Joder. O sea que no es que lo considerábamos nosotros, los neozelandeses también consideraban que el Patriot era el mejor desafiante, pero no fuimos capaces de demostrarlo. ¿Y qué pincho? Bueno, pues no navegamos bien al final, o sea, no terminamos de ejecutar, no conseguimos pues, hacerlo bien. Marcelino me contaba el otro día que hablamos con él aquí en este role, que de hecho del nuevo diseño de Alinghi no partió de cero, partió con la base de ese diseño de American Magic porque él creía y estaba convencido que era un muy buen barco, o sea, que era un muy buen diseño. Sí, sí. Oye, y ahora para este nuevo proyecto de American Magic, ¿con quién has trabajado como diseñador? O sea, porque el otro día me contaba Juanca que en esta nueva Copa América ya no existe la figura de un diseñador tipo Hermann Frears o, ¿sabe? O Herhoff o los míticos, porque se requieren tantos conocimientos para diseñar un barco así que es muy difícil también que haya una figura de un diseñador tan marcado, ¿no? O sea, en el caso de American Magic, un poco, ¿cómo funciona ese tema? No, es exactamente así. Eso es un equipo de diseño, pues no son 37 o diseñador, algo así, que coordina Scott Ferguson, pero es el coordinador de diseño. Y en realidad tienes muchos tipos distintos de profesionales. Tienes ingenieros navales puros, tienes ingenieros aeronáuticos, tienes matemáticos, tienes físicos, tienes programadores, tienes estructuristas, tienes ingenieros mecánicos, ingenieros de sistemas, tienes ingenieros electrónicos y programadores, ingenieros hidráulicos. Entonces, lo que intentas hacer es, además de los regatistas, que los regatistas también están extraordinariamente involucrados en el diseño, porque el barco ideal viene definido en realidad por los regatistas. ¿Qué es lo que queremos que haga este barco? ¿Queremos que despegue rápido o preferimos que una vez que haya despegado sea un misil y nos da igual si tardamos más en despegar? ¿Queremos que tenga velocidad, una aceleración muy rápida o es mejor que sea constante? ¿Muy maniobrable o velocidad poniéndolo mejor en ceñida o en popa? O sea, hay 1000 decisiones que tienes que tomar antes del diseño del barco. Y una vez que tomas esas decisiones de cómo te gustaría que el barco fuera, lo que haces es entrar en unos bucles de desarrollo en los que cada uno va poniendo su parte y cada vez lo vas refinando más, al principio haciendo cálculos burdos y gruesos con poca, le llamamos fidelidad, o sea, con poco detalle de cálculo, y luego cada vez vas metiéndole más capacidad de cálculo y más fidelidad a los resultados, una vez que identificas cuáles son las familias mejores de diseños, y luego los vas integrando todos. Entonces es un proceso que no para y que va... No es en realidad no es un bucle, en realidad es una espiral que va mejorándose hasta desde un concepto mixto hasta que llegas al resultado, y una vez que llegas al resultado sigue el proceso para mejorarlo y optimizarlo. Y en este caso, ¿has encontrado algo tanto de tu barco, no sé hasta qué punto, al final al verlos ya, sobre todo que ya hemos visto los AC-75, ¿no? Este año ha sido segunda versión de la regla, con lo que eso, hace que la gente, pues digamos que afine mucho más, porque ya sabe lo que hay, ya sabe qué barco funciona, ya sabe un poco todo lo que ha habido. ¿Qué panorama has visto ahora que ya tenemos prácticamente todo menos el francés, los equipos bautizados, los nuevos barcos? Hombre, pues en las formas de casco y algo de apéndices que se han visto ahora es realmente interesante, y creo que es fantástico para los desafiantes, porque no hay dos barcos iguales, son todos muy distintos, y hay unas diferencias sustanciales que cualquiera puede ver entre el barco con más volumen, que es por ejemplo el inglés, con el nuestro, que estamos en el lado contrario de esa balanza. Pues hay unas diferencias bestiales de formas, de configuración, de todo. No se parecen en realidad ninguno de los barcos. O sea, hay similitudes y hay elementos que son comunes, pero son todos los barcos, los 4 barcos, el inglés, Alinghi, Luna Rossa y Patriot, son distintos y son muy distintos. Eso es muy bueno, porque esperamos que en esa competición, en la Louis Vuitton Cup, en la Challengers, en la serie de selección de los desafiantes, pues se vea
qué barco sale adelante, en qué condiciones y alguien, ¿sabes? No todos los barcos serán perfectos siempre. Unos tendrán mejores condiciones, otros tendrán peores condiciones y será muy interesante ver la diferencia de rendimiento entre todos ellos. Claro, a priori los barcos en teoría han sido bastante admirados, ¿no? O sea, la gente como que ha sido muy elogiosa, los entendidos, evidentemente, lo que diga yo da igual, pero los que os dedicáis a esto, se aprecia que, joder, se ha hecho. El otro día también me decía Juan una frase que es como que en esta segunda edición, con esta nueva norma, la gente sí que ha tenido tiempo de girar todas las piedras. Como que, bueno, la gente ha tenido para investigar, ha hecho su apuesta, pero como que, jolín, son modelos bien desarrollados. Y luego cada barco es distinto porque cada equipo considera más importante unas cosas que otras. Lo que me has dicho antes, a lo mejor, de la opinión de los regatistas, ¿no? Sí, a ver, sí. hemos pedido un barco que sea eficiente en esto, ¿no? Claro, y eso es lo que... Y las prioridades cambian porque los métodos de análisis pueden ser mejores o peores, pero en realidad los instrumentos, los utensilios, los cálculos son más o menos parecidos en todos los equipos. Hay mejores y peores, pero que se analizan las cosas más o menos bien. Entonces, en realidad, las diferencias entre los barcos son más un producto de las distintas prioridades y las distintas ideas. Y eso es muy, muy interesante. Oye, un tema curioso que además está relacionado con las reglas de esta edición es el hecho de que New Zealand haya compartido su diseño con los franceses, ¿no? En teoría tendrán el mismo barco, en teoría. ¿Eso es habitual en la historia de la Copa América y es algo que es normal hacer o cuál es tu visión sobre este asunto? Ha habido lo normal, no, es una excepción en la historia de la Copa América, pero no es la única vez que ha pasado. Lo normal es que el barco se diseñe y se construya por cada equipo. Pero sí que ha habido ventas de paquetes. Antes ha habido ediciones en las que estaba absolutamente prohibido, ¿sí? Y ha habido ediciones en las que estaba permitido. Y en esta edición está permitido vender un paquete de diseño, con lo cual no se puede criticar de ninguna forma. Pero no es habitual, son casos. Yo creo que ha habido más casos en los que estaba prohibido vender el diseño que en los que estaba permitido venderlo. ¿Esa es decisión del Defender? ¿O? Eso está en el protocolo y es una decisión entre el defensor y el primer desafiante. El Challenger of Rival, que en este caso ha sido los británicos. Vale. Es como las normas de nacionalidad, ¿no? Que quizás son una de las cosas que más cambia en función de quién gane la Copa América. Pues New Zealand, evidentemente, querrá negociar las nacionalidades porque son todos, ¿no?, de allí, pero a lo mejor un hipotético desafío español que tuviéramos pues le interesaría a lo mejor tener algún fichaje en concreto o a un equipo que no tenga participación en las últimas ediciones de la Copa América, ¿no? Las anteriores. Claro. A lo mejor sí le interesaría más tener gente de otra para reforzar sus... ¿Tú cómo lo ves, el tema de la nacionalidad? A ver, yo personalmente creo que la nacionalidad de la construcción del casco es un elemento esencial de la Copa América, lo dice el DIDOGIF. El DIDOGIF dice que el barco tiene que estar construido en la nación del club, ya sea el desafiante o el defensor, con lo cual el barco francés se tiene que hacer en Francia, el barco español se tiene que hacer en España, el americano en América y el neozelandés en Nueva Zelanda. Eso es la nacionalidad que es el requisito de construido en el país. La realidad es que en la Copa América la nacionalidad de la tripulación nunca ha sido una imposición. De hecho, Charlie Barr, que era escocés, ganó un montón de regatas para los americanos. Y las primeras, o sea, a finales de 1800 y hasta bien entrado el 1900, las tripulaciones en Estados Unidos se hacían fundamentalmente con noruegos y suecos. O sea que nunca ha sido un requisito real, lo relevante era el barco. Pero sí que ha habido últimamente ediciones en las que se pide la nacionalidad. ¿Qué es lo que yo creo? Pues que bueno, es una decisión, se puede justificar las dos cosas en realidad, porque es muy bonito ver un barco construido en un país y llevado, o sea, es como una selección nacional comparado con, si lo pones en fútbol, como un mundial con una Champions, ¿sabes? O sea, que en la Champions, pues un equipo tiene muchas nacionalidades, pero tiene la identidad de ese país y de ese equipo, sin duda, y en el mundial son todos de ese país, entonces es un poco distinto, pero la esencia de la Copa América es el barco, no la tripulación. Otro tema del DIDOGIF, tío, que a mí siempre me ha llamado mucho la atención, y es lo de que el DIDOGIF establezca que se tiene que celebrar en aguas abiertas, ¿no? Eso, después de ganar Suiza, pues joder, hemos visto un caso emblemático de por qué y todo eso, vino Valencia, etcétera, pero ¿en qué crees que estaban pensando en la época para poner esa regla? ¿En los lagos de Canadá? O sea, yo estoy intentando ponerme la piel de un tío de 1850 poniendo esa norma de aguas abiertas.
Y no veo por qué. O sea, no veo qué les lleva a explicitar eso en el Deed of Gift. No, pues tiene una explicación muy sencilla, es la regata de la isla de Wight. La regata en la isla de Wight, que es con la que ganaron la Copa América, es una regata costera, Sí. en la que tienes que ir alrededor de una isla, Sí. con muchas puntas, cabos, con una corriente tremenda, con sitios peligrosos para los que navegar, y entonces en las que una tripulación local siempre tiene una ventaja sobre una tripulación extranjera, porque se conocen las piedras, se conoce la corriente, Sí. se conocen todo, y hay peligros intrínsecos en la navegación. Entonces, para probar la velocidad real de dos barcos, lo que te interesa es que sea en mar abierto, porque ahí no tienes peligros de navegación, ni de calado, ni que te des contra una piedra, ni tienes, si tienes una corriente más o menos uniforme, y de ahí surge. O sea, que no les gustó nada la forma de regatear que tenían en Inglaterra, porque, claro, allí estaban jugándose el barco constantemente. Y por eso te pide que sea no solo en aguas abiertas, sino con un calado, con una profundidad suficiente, que no me acuerdo cuántos pies dice, pero o sea, suficiente para que los barcos puedan navegar en toda la zona de regatas sin tener miedo de tocar con una piedra. O sea, tiene que ser aguas abiertas y suficientemente profundas para que no chocarte contra nada. Qué bueno, o sea, estaba intentando evitar que hubiera Copa América en la isla de Wight por todo esto que ahora has explicado también. Qué bueno. Oye, y lo del famoso having, ¿no? De la edición de Valencia. Joder, uno de los casos más míticos de la aplicación de la normativa y tal han sido los de los duelos de los Deed of Gift, ¿no? Que ha habido como dos, creo, ¿no? Fue uno el del 88 y otro el de Valencia, que lo vivimos ahí, jolín, mucho más de cerca, porque entre otras cosas, pues eso, nos quedamos al final la Copa América, acabó emigrando porque la ganó el Oracle. Te pregunto lo mismo, en su origen, los fundadores del Deed of Gift querían precisamente eso, ¿no? Que no se inventaran un club náutico para competir por la Copa América, o... Claro, o sea, es lo que habíamos hablado antes de la escritura de donación, del Deed of Gift, que el Deed of Gift reconoce a todos los clubes del mundo que sean un club de vela de verdad. Sí. Y además te dice que tiene que ser un club que esté registrado, que esté admitido por la legislación del país y que tenga sus miembros. O sea, te dice un club de verdad. Sí. O sea, tampoco pide mucho. En España tenemos miles de clubes que cumplen con los requisitos del Deed of Gift, pero miles. O sea, Sí. todos los clubes que en todos los pueblos de costa, todos cumplen con el requisito del Deed of Gift. Entonces, que cualquier club de eso, del mundo, puede desafiar. Lo que tú no puedes hacer es inventarte una entidad que no cumpla con los requisitos del Deed of Gift, que son muy, muy sencillos, y eso es lo que pasó, lo que determinó el juez, que Sí. es lo que pasó en Germán Can, es que nos acordamos hasta del nombre, en Valencia, ¿no? Oye, y otra duda... Bueno, y la prueba ahí está, que se llamaba el Club Náutico Español de Vela o algo así. Sí. ¿Dónde está el Club Náutico Español de Vela? ¿Tú has conocido algún socio del Club Náutico Español de Vela? No, fue muy de... ¿Tú cómo lo viviste? Porque ahí no estuviste metido, pero supongo que no sé qué sensación te entraría cuando viste eso. Yo un desastre, lo vi como un desastre y lo vi antes de que pasara, dije que iba a ser un desastre, nadie me escuchó ni me dijo Qué ni fuerte. caso y terminó en el desastre más absoluto. Oye, otra duda histórica, aprovechando que tengo aquí te quiero exprimir con estas cosas, porque, claro, yo también he hecho el serial sobre la historia de la Copa América aquí en el Role, hicimos como 20 y pico capítulos con todas las tal, y claro, es tan apasionante la historia de la competición. Al menos yo no sé la de horas que metí ahí investigando historietas. ¿A ti qué te parece el personaje más fascinante de la historia de la competición? Wow. Mira que ha habido. Es que hay muchísimos que son increíbles. O sea, si te vas a los antiguos, quizás Nathaniel Herreshoff, ¿Sí? sí, quizás él sea el brujo de Bristol, le llamaban. Nathaniel Herreshoff es de finales de 1800 hasta 1939, creo que fue la última Copa América que hizo. Era ingeniero naval del Instituto Tecnológico de Massachusetts, creo que era la primera promoción de ingenieros navales de allí. Y fue un visionario, o sea, desarrolló el barco más grande que jamás ha estado en Copa América, que es El Reliance. Tuvo conceptos fundamentales, estructurales, como por ejemplo ahuecar los mástiles, las estructuras de los barcos, hacer las cornamusas de bronce pero huecas. Sí. O sea, desarrolló tantos conceptos que de hecho fue pionero en el desarrollo de la aviación también en Estados Unidos y diseñó y construyó los primeros barcos que cruzaron el Atlántico, que le llamaban los hidroaviones, Sí. que cruzaron el Atlántico. Y Fue Herreshoff también. fue Hostia, Herreshoff, qué bueno. hizo submarinos, hizo incluso embarcaciones para la Armada Española, Hostia. para la Armada China. O sea, fue un auténtico visionario y fue un portento. En los antiguos yo creo que Herreshoff fue extraordinario. Ujú.
Y los modernos, no sé, o sea, Denis fue increíble. Yo creo que la forma revolucionó la Copa América y la convirtió en una Copa América que era de deportistas amateurs en un evento totalmente profesional y profesionalizado, ¿no? El siguiente siglo, ¿no? O sea, 1800 Terence Shopping, 1900 Dennis Conner. Joder, muy Y bien. este siglo, pues no sé, habrá que esperar. ¿Y Lipton? ¿La figura de Lipton? ¿Cómo la ves? No, Lipton es un tío increíble porque desafió 5 veces. Sí, sí, sí. Y está emparejada, es un tío, tiene una... Claro, desarrolló empezando por una tienda de ultramarinos y vendiendo jamón y empezó con el té y terminó con plantaciones en India y siendo uno de los hombres más ricos del planeta, y que cuando llegaba a Nueva York en barco, pues al día siguiente estaba cenando en la Casa Blanca. O sea, un tío increíble, pero nunca consiguió ganar la Copa América, aunque un par de veces estuvo más o Muy menos cerca, cerca. Sí. sí. ¿Y crees que, o sea, en qué medida su participación en la Copa América contribuyó a la forja de su imperio? Mucho, porque es el primero que utiliza la Copa América también para hacer que su marca sea conocida en Estados Unidos. Y la marca Lipton de té es una marca mundialmente reconocida hoy en día, en parte gracias a la Copa América. ¿Dónde le ves el futuro a la Copa América? ¿Crees que se puede quedar en Barcelona? ¿Crees que New Zealand podría meditar, en el caso de que gane, volverse a su país? ¿Crees que si Alingui tuviera opciones, cómo podría tirar? Porque si ganáis cualquiera de los dos, está claro, ¿no? Vosotros a Nueva York, el Ineos a tal, pero si New Zealand o Alingui ganan, se abre ahí un abanico maravilloso. ¿Cómo ves tú el escenario? No, yo creo que hay que disfrutar de esta edición Coño. y dejarse de pensar en la siguiente. No, o sea, la siguiente hay que planearla, pero al final lo decide el que gane. Con lo cual, hacer todas estas elucubraciones no tiene mucho sentido. Yo creo que es mucho más interesante. Los barcos ahora ya están en el agua, ya solo falta el barco francés. A principios de julio estará también el neozelandés aquí. Y lo que hay que hacer es venir a Barcelona, ver los barcos, disfrutar de esta Copa América y no pensar en la siguiente, porque, joder, aprovechemos esta, que está aquí. Sí, Luego sí, ya sí. veremos lo que pasa en la siguiente. Sí, yo te lo pregunto porque, claro, también está toda la gente con sus conversaciones, ¿no? Porque también tienen ellos que preparar el escenario, porque, como siempre, en las últimas Copas América, en cuanto el ganador gana, o sea, cruza la línea, ya está anunciando quién va a ser el Charaqui-Orregas, ¿eh? Pero bueno, que te entiendo perfectamente. Oye, Luis, ¿y cómo ves la posibilidad de que vuelva un desafío español? Pues, hombre, a mí me encantaría que hubiera un desafío español. España es una nación marinera. Fuimos los primeros que vivimos la vuelta al mundo, la primera globalización. O sea, hace 500 años España era el único país que podía ir desde Europa a Filipinas. Descubrimos y desarrollamos el tráfico en el Pacífico. O sea, Colón encontró los alisios y la circulación, o sea, muchísimo antes que el viaje y el tornaviaje. O sea, tenemos una tradición marina tan fuerte que es una pena que no estemos en la Copa América, porque además tenemos navegantes que son extraordinarios. O sea, mira, Diego Botín, por ejemplo, o sea, que son fantásticos y siempre los hemos tenido. Con lo cual Me emocionó mucho lo del otro día. Es una pena, o sea, Sí. que España no tenga una nación. Pero claro, la verdad es que ahora la Copa América está en unos niveles muy altos. O sea, para competir necesitas 120 millones para competir con posibilidades, y tienes que estar muy bien organizado. Y no es tan fácil, es difícil conseguirlo. Y también hay otros profesionales, tu caso es prototípico, españoles, en otros ámbitos también muy importantes en un equipo de Copa América, que no es solo navegar. O sea, navegar es lo fundamental. Ahí tenemos grandísimos navegantes que podrían llegar a hacerlo de maravilla. Hablabas de Diego, que es un gran ejemplo, ¿no? Pues le ha ganado este fin de por semana. hablar de alguien joven, vamos. Claro. Les ha ganado a Pete Barling, a Ben Aisley Sí. y a Tom Lisby ahí con otros barcos, les ha ganado. Pero tenemos también hablábamos antes de Marcelino del tema del diseño. Tenemos como muchos otros españoles repartidos en las diferentes áreas que tú crees que nos darían para formar un desafío eminentemente español, o habría que, también lo hablábamos un poco antes, ¿no? Que no sé si habría que tirar también de algún fichaje. No, lo que pasa en España es que también la envidia es el deporte nacional y somos los maestros de no ser profeta en su tierra. O sea, es curiosísimo, pero pasa con los científicos. O sea, no es una cosa de... Los mejores científicos españoles no están trabajando en España. Ya. La gente más inteligente de España, o mucha de la gente inteligente, desgraciadamente, tiene que viajar fuera, porque en España no se dan las condiciones para
mostrar dar todos sus frutos. O sea, es un problema que tenemos como nación y como país el retener el talento. O sea, es una cosa estructural mucho más profunda que eso, y está relacionado con la educación, está relacionado con la industria, está relacionado con los premios Nobel, con las universidades, con la politización de las universidades, con un montón de cosas, con la falta de conexión entre la empresa y la universidad. O sea, con el modelo de negocio, o sea, eso es otra historia. O sea, lo que preguntas es mucho más complicado de lo que parece. Sí, no, a lo mejor tu ejemplo es un buen caso. Yo no sé si un equipo español ficharía a un americano como máximo responsable de un tema como el tuyo. Por ejemplo, yo me pongo el caso de la gente del New York Club. ¿Cuántos abogados debe haber en Estados Unidos? Y en Manhattan, y en Nueva York. Abogados de estos que cobren 100.000 pavos el día. Y al final acaban fichando un españolito porque es el que ha demostrado tener unos conocimientos más amplios en una materia tan específica como es esa, ¿no? Lo tuyo es un triunfo precisamente de eso, ¿no? De no tener en cuenta ni patrias, ni banderas, ni leches, sino conocimiento puro y duro. Claro, pero es que España es muy buena en los conocimientos científicos que tienen los españoles, en biología molecular, en la investigación del cáncer. O sea, tienes aquí, el otro día estaba hablando en la estación de tren, me encontré con un científico que es un biólogo molecular que está investigando contra el cáncer en la Vall d'Hebron. O sea, tenemos a gente, pero puntera en todo el mundo. Pero los españoles no siempre nos organizamos bien. Esa es la realidad. ¿Sabes? No nos organizamos bien y desgraciadamente la envidia es un pecado nacional del cual todos sufrimos. Sí, señor. Oye, para ir terminando, que sé que ahora tienes una reunión importante. Aquí en American Made también están trabajando varios españoles profesionales de diferentes cosas, ¿no? Tenemos a Juan Luis Wood, tenemos a Eloy Herrero, tenemos a Juanito Meseguer, ¿no? Seguir con vosotros con las velas. ¿Quién más hay por ahí de los nuestros? ¿Ves? Pero es que eso es de otra forma. Yo no me acuerdo de la gente por nacionalidades. Ya, es verdad. ¿Sabes? O sea, tenemos un montón de gente en el equipo, pero tenemos muchos americanos, tenemos franceses, tenemos italianos, tenemos españoles, pero en realidad en estos equipos la nacionalidad importa poco, lo que importa son las ideas y lo que aportas al equipo. No, pues perfecto, por eso pensaba que nos quedamos. Muy bien, Luis, pues joder, ha sido... por cierto, ¿qué tal el armador? Me refiero, Duc de Vos, ¿qué perfil tiene? ¿De dónde viene él? Pues tenemos la suerte de tener dos armadores fantásticos. Uno es Duc de Vos, que viene de Quantum Racing, que navega en los TP-52 y que es muy conocido, es un gran armador, muy buen caña y que está totalmente involucrado con la vela. Y luego tenemos Huff Foth, que viene de Velamente, que es un maxi que también ha sido varias veces, ambos han sido varias veces campeones del mundo, y entonces son muy buenos regatistas, además de ser unos grandes armadores, y sin ellos sería imposible que tuviéramos su equipo. Muy bien, pues nada, a disfrutarlo. Muchísimas gracias, don Luis. Gracias a ti.